predimensionamiento que hicimos y pudimos comprobar que nuestro predimensionamiento era adecuado utilizando el diseño basado en fuerzas, ¿no? Lo que vamos a ver el día de hoy, o bueno, a continuación durante lo que nos queda del parcial, es el análisis no lineal, o por lo menos la introducción al análisis no lineal, ¿ya? ¿Y a qué se refiere el análisis no lineal? Nosotros habíamos diseñado nuestra estructura, ¿no? A ver, tenemos nuestra estructura aquí. ¿Ya? Nosotros habíamos diseñado una estructura cualquiera y es lo que hacemos nosotros, diseñamos una estructura nueva, ¿no? Y habíamos dicho que este cortante basal es un porcentaje de la carga sísmica reactiva. Y de acuerdo a la ANEC, este porcentaje nosotros habíamos determinado como un factor de importancia por la pseudoaceleración dividido para los factores de penalización y por un factor de reducción, ¿no es cierto? Habíamos estudiado esto y todo esto también lo habíamos visto que al aplicar todo esto nosotros determinamos una fuerza aplicada en la base y esta fuerza progresivamente iba disminuyendo aquí. ¿Qué es lo que hace el diseño basado en fuerzas? ¿Qué es lo que nosotros vimos? Únicamente controlábamos, ¿sí? Que una vez deformada nuestra estructura, nosotros controlamos esta deriva de piso, ¿no es cierto? Y que la deriva, ¿dónde le pongo? Y que la deriva máxima que nos da el código, o sea, que no se pase de la deriva máxima que nos da el código, que es igual al 2%, ¿no es cierto? Esto es lo más sencillo, determinamos esto, y al cumplir nosotros con esto estamos hablando que ya tenemos un diseño sismo resistente, ¿verdad? Pero esto cuando nosotros diseñamos una estructura. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Una cuestión más. Nosotros habíamos colocado este factor R. Nosotros habíamos colocado este factor R, ¿no es cierto? La norma nos dice a nosotros, y en eso, bueno, yo les di mi criterio, la norma a nosotros nos dice, si tiene pórticos de hormigón armado con vigas descolgadas, colóquele 8, ¿ya? Y muchos de nosotros o muchos ingenieros colocan este factor 8 para hacer los cálculos. Sin embargo, este factorcito 8, si ustedes recuerdan, nosotros también teníamos esta curva de acá, ¿no? Esto también hicimos. Nuestro espectro de aceleraciones, la aceleración versus el tiempo, y teníamos nuestra curva más o menos así, ¿no? Esta era la curva de demanda, ¿sí? Está un poquito desfasada, ¿ya? Esta era la curva de demanda, ahí está, ¿ya? Pero nosotros al aplicar por este factor R, nosotros reducíamos, ¿no es cierto? Y esta reducción corresponde a R, que algunos le toman como 8, otros pueden tomarle como 6, dependiendo del criterio del profesional, ¿no? Y nosotros diseñamos para esta curva que está en verde. Este es nuestro factor de reducción. ¿Y a qué se debe este factor de reducción? Esto no considera la ANEC, porque la ANEC solo le dice, ¿usted tiene pórticos de hormigón armado con vigas descolgadas? Sí, entonces póngale 8, ¿ya? Pero para nosotros colocar este valor de 8, ¿qué es lo que habíamos hablado? Nosotros habíamos hablado, y esto lo hicimos en la hojita de Excel, que este R, este 8, es la capacidad de disipación de energía que tiene mi estructura. Y habíamos hablado que para que mi estructura tenga una gran capacidad de disipación de energía, yo debo cumplir estos parámetros, ¿no? Que el 1 no se pase del 1% del acero en vigas, ¿sí? De las columnas 0.50. A ver, ¿cómo era este? No, que las columnas trabajen al 50% cuando les indique más o menos de la curva de, ¿cómo se llama esta? De la curva de que trabajamos en la columna para diseñar la compresión o tensión. En las columnas que no trabajen más del 50%, habíamos hablado del nodo fuerte, de la separación máxima entre estribos. Ustedes recuerdan que yo les hablé que esto era muy importante, la separación máxima entre estribos, patas y ganchos, ¿no? Todo lo que habíamos hablado nosotros. Si nuestra estructura en realidad, tal como está construida, cumple con estas condiciones que yo les acabo de indicar, puedo decir que mi estructura tiene la capacidad de disipar energía, ¿sí? Y esto únicamente se consigue tal cual como se construye la estructura, no como yo modelo, no como yo diseñé, no como está en los planos, sino como está en la estructura, ¿ya? Entonces, a esto vamos a llegar nosotros en el análisis no lineal. ¿A qué vamos a llegar? ¿Qué es el análisis no lineal entonces? Vimos ahorita si nosotros hacemos una estructura nueva, le diseñamos sismo resistente, cumplimos todas las condiciones. ¿Pero qué es el análisis no lineal? Este análisis está pensado, ¿no? O el estático no lineal llamado pushover, ¿ya? Este análisis está pensado para nosotros determinar la capacidad
de la energía o la capacidad de nuestra estructura o el comportamiento de la estructura, ¿no es cierto? Al hacer nosotros este análisis pushover, nosotros cogemos un edificio que ya está modelado tal como se construyó, ¿sí? Hago el levantamiento estructural tal como se construyó, con la separación, con los aceros que tenga, hago el ensayo esclerométrico del hormigón y en base a eso entonces yo voy a determinar, ¿no? Hago este pushover y encuentro una curva de capacidad. ¿Listo? Ya, espera un segundo. Nosotros, como les había dicho, este análisis pushover lo que nos entrega es una curva de capacidad en la cual yo voy a medir el punto de desempeño de mi estructura. Y esto vamos a ver el día de hoy, ¿no? La introducción al análisis por desempeño. Claro que a mí también la norma me indica a mí que yo tengo unos límites de ocupación, que ya lo vamos a ver hoy, que me dice ocupación inmediata, seguridad de vida, prevención del colapso y colapso, ¿no? Entonces, esos 4 límites de ocupación me indica también el código Visión 2000, donde yo debo trabajar, ¿ya? Entonces, yo hago el levantamiento estructural, hago el análisis no lineal, o sea, tal cual como yo tengo en obra, ¿no es cierto? Y voy a determinar este punto de desempeño. Imagínense que yo tengo el punto de desempeño entre estos dos, el prevención de colapso y la seguridad de vida, ¿no? Entonces estoy diciendo que mi estructura está muy bien. Eso es lo que hace el análisis pushover, ¿no? Este es el objetivo de realizar uno de estos análisis, ¿ya? Esta curva que nosotros tenemos aquí de capacidad relaciona el cortante con los desplazamientos, ¿ya? Y digamos que yo tengo aquí, si ustedes ven, a ver cómo le ya no me alcanza el espacio, ¿ya? Si ustedes ven, nosotros aquí tenemos una rotación, que le vamos a llamar así, ya vamos a hablar de todo esto que es la rotación, ¿no? Tenemos una rotación de fluencia, en este punto tenemos la rotación de desempeño o de demanda, ¿no? Y nosotros relacionamos, le llamamos U, y vamos a relacionar esta rotación, la de fluencia con la de desempeño, y digamos que nosotros sacamos un valor de 3.5, ¿ya? 3.5, esa ha sido la ductilidad, ¿ya? Ductilidad, ¿no? Entonces, la ductilidad hasta este punto, este de acá no. Ya, vamos nuevamente. Y vamos a hablar también de unos conceptos muy importantes, ¿no? Porque siempre vamos a estar hablando de la ductilidad, ¿no? Entonces, esta distancia de acá es la ductilidad que tiene mi estructura. Digamos que yo calculé 3.5 y una vez ya les voy a dar un factor por el que se multiplica, digamos que 3.5, digamos que yo al hacer la formulita voy a sacar que mi R es igual a 4.4, ¿no? Ya. Al hacer, bueno, ya lo vamos a hacer, ¿no? Yo determino que el R, la capacidad de disipación de energía de mi estructura es 4.4. Pero usted en el diseño me puso 8, ¿ya? Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que esa estructura no tiene la capacidad de reducir 8 veces el sismo, solamente 4.4, ¿ya? Y entonces ese diseño, como usted lo hizo, no me pasa, ¿sí? ¿Qué es lo que debe hacer? Entrar a reforzar donde necesita reforzar. Entonces, ese es el objetivo, ¿no? Del análisis no lineal, pensado para nosotros realizar un análisis luego de que ya está construido, ¿sí? O sea, comprobar, determinar la capacidad real de la estructura. Ya eso es lo que nosotros vamos a llegar, ¿no? Listo. Todo esto, lo que vamos a ver también vamos a entrar al ASCE, ahí vamos a ver la curva de capacidad de los elementos estructurales, tanto de vigas y de columnas, vamos a hablar también de la ductilidad, todo esto lo vamos a realizar, ¿no? Entonces, eso como introducción de lo que hicimos el parcial anterior, y los conceptos que nos manejamos y lo que vamos a manejarnos ahora, ¿no? Y por qué estas estructuras. Ya, espérense. Optativa. Este creo que es. Déjenme ver si es este, sí creo que es este, ¿ya? Entonces vamos a hablar del desempeño sísmico. Entonces, todos sabemos, ¿no? El desempeño sísmico no es más que el comportamiento de una estructura ante una fuerza sísmica aplicada en la base, ¿ya? Y el diseño basado en desempeño sísmico consiste en la selección de algunos esquemas de evaluación apropiados que permiten el dimensionamiento y detalle de los componentes estructurales, no estructurales y los contenidos, de manera que unos niveles de movimiento del terreno determinados y con ciertos niveles de fiabilidad, los daños de la estructura no deberán superar ciertos estados límites, ¿ya?
que nos dice que nosotros vamos a adoptar ciertos criterios para que una vez que se apliquen diferentes sismos, porque eso también se hace, vamos a diseñar una rótula plástica en vigas y en columnas, eso lo vamos a hacer igual en el Excel, utilizando ya lo que vimos del parcial anterior, todo el diseño de la viga y de la columna, vamos a determinar rótulas plásticas y lo vamos a hacer en el etapas. ¿Ya? Esto también lo vamos a hacer, ¿no? Entonces, que no, vamos a ver, nos dice que adoptamos ciertos criterios para diferentes sismos y que siempre se mantenga en un nivel aceptable, los estados límites, ¿no? Ya, hipótesis acerca de la filosofía del diseño sismo resistente, me dice que tengo dos. Una estructura porticada podría comportarse mejor ante una acción sísmica si se puede garantizar que las rótulas plásticas se formen en vigas y no en columnas, ¿ya? Y ahí estamos hablando del mecanismo de viga débil y columna fuerte. Si la resistencia de cortante de los miembros excede la correspondiente resistencia de flexión, ¿no? Entonces, la corte no debería fallar. Vamos a ver entonces un poco lo que es una rótula plástica. Podemos observar, como les habíamos hablado, había dicho, ¿no? Un diseño sismo resistente adecuado me garantiza que las rótulas plásticas, que estos mecanismos de falla se formen en vigas y no en columnas. Porque al formarse en columnas yo puedo ver ahí qué es lo que pasa, ¿no? Aquí tengo un mecanismo de una viga fuerte, más bien todas estas columnas, esta sección pequeñita, soportaba toda esta cubierta. ¿Qué es lo que pasó? Falló la columna, ¿no? Aquí también la rótula plástica está formada en columnas y no en vigas. Esto en una estructura de hormigón y esto en una estructura de acero, ¿no? Tengo tres aspectos fundamentales para hablar del nivel de desempeño, ¿no? Los posibles daños físicos sobre los componentes estructurales y no estructurales, la amenaza sobre la seguridad de los ocupantes de la edificación inducida por los daños y la funcionalidad de la edificación posterior al terremoto. ¿Ya? Debo considerar estos tres aspectos fundamentales para hablar del nivel de desempeño de la estructura. Y vamos a hablar entonces de los 4 niveles de desempeño que nos dice para las estructuras. Yo tengo 4 niveles de desempeño y ahí estaban estos límites de ocupación que yo les dibujé ahorita en la introducción en la curva de capacidad, están en función del tipo de estructura que yo tengo, ya sea de ocupación normal, de ocupación especial o estructuras esenciales, ¿no? Entonces tengo totalmente operacional, seguridad de vida y próxima al colapso, ¿ya? Antes de esto, déjenme buscar otra presentación para explicarles un poquito más. Ya, es esta. Ya les comparto. Listo. ¿De qué vamos a hablar, no? Este documento Visión 2000, no sé si ya les comenté a ustedes, ¿no? Antes de 1985 las estructuras no son sismo resistentes por motivo de que la sismo resistencia no se comprendía. Entre 1985 y el año 2000 me dice que evalúe el desempeño de estas estructuras, porque fue una etapa de estudio, ¿no? De los sismos que se presentaban, entonces fue una etapa de estudio. Y a partir del año 2000 se supone que las estructuras son sismo resistentes, ¿no? Entonces existe el documento Visión 2000, ¿sí? Donde yo tengo principalmente este cuadrito de acá. Algunos compañeros ya expusieron en la presentación la semana anterior, pero vamos a hablar, creo que un poquito más detallado, ¿no? Entonces yo tengo aquí esta tabla que es el resumen, prácticamente este es el resumen del diseño del análisis por desempeño, ¿no? Entonces tengo 4 niveles de servicio que está en la parte horizontal, en la parte superior, y me dice totalmente operacional, asegurar la vida y cerca al colapso. Y esto está enfrentado con 4 niveles del sismo de diseño. Yo tengo 4 sismos: el sismo frecuente, el sismo ocasional, raro y muy raro. ¿Sí? Entonces, ahí están estos puntitos. Tengo 3 líneas acá, 3 líneas inclinadas en negro. La primera me dice objetivo básico, o nosotros le llamamos las estructuras de ocupación normal en nuestra norma, ¿no es cierto? En la NEC. La segunda me dice estructuras de ocupación especial. ¿Cuáles son las de ocupación especial? Donde se acumula gran cantidad de gente por un determinado periodo de tiempo, ¿no es cierto? Y las estructuras esenciales, tal como lo indica el nombre, esenciales, que no deben dejar de funcionar ante cualquier adversidad, no solamente sismos, sino ante cualquier, cuestión adversa que suceda, ¿no? Entonces, me dice que ante un sismo frecuente, ¿dónde está? Ante un sismo frecuente, si ustedes ven el cursor, me dice que una estructura de ocupación normal debe mantenerse totalmente operacional. Y ya vamos a leer que es totalmente operacional y las demás, ¿no? ¿Qué más? Continúen estas estructuras de ocupación normal.
Ante un sismo ocasional, como fue el sismo de Pedernales, por poner un ejemplo, en 2016, me dice que estas estructuras de ocupación normal deben mantenerse operacionales. ¿Qué significa operacionales? Que sí es verdad que sufrí daños en elementos no estructurales, que yo puedo reparar si se fisura la pared, si se rompe la ventana. Sin embargo, en elementos estructurales debe mantener integridad la estructura, ¿no? Ante un sismo raro, que ya corresponde al sismo de diseño, ustedes saben este sismo raro, que se presentó en las costas de Esmeraldas en 1906 y que tiene un periodo de retorno de más o menos 100 años. Algunos dicen que en el 2030 se va a presentar en este sismo. Las personas que son muy creyentes de algunas religiones dicen que en 2030 se va a presentar. No, bueno, es un comentario, ¿ya? Entonces, ante este sismo raro me dice que yo debo estar en el nivel de asegurar la vida. ¿Qué significa esto? Que yo ya voy a sufrir daños en elementos estructurales, en elementos no estructurales también voy a sufrir daño, sin embargo no va a colapsar. Y yo debo hacer ahí una comparación entre reparar la estructura o derrocar la estructura, ¿sí? Y ante un sismo muy raro, que son sismos ya muy fuertes que se han presentado en Chile, por ejemplo, ante sismos muy raros, estas estructuras de ocupación normal deben estar cercanas al colapso, es decir, pueden sí asegurar la vida, que los ocupantes salgan, que en lo posible, no en lo posible, no, más bien que salgan todos los habitantes, pero que no colapse la estructura, cerca al colapso sí, pero que no colapse, ¿ya? Esto para las estructuras de ocupación normal. Las estructuras de ocupación especial, ustedes recuerdan, teníamos ahí colegios, iglesias, museos, donde se acumulan varias personas por ciertas cantidades de tiempo. Me dice que ante un sismo ocasional, ¿sí? O sea, ante un sismo frecuente, estas estructuras de ocupación especial ni siquiera tienen que sentir el sismo, ¿no? Entonces, ante sismos ocasionales debe encontrarse totalmente operacional. Luego, ante un sismo raro, el sismo de diseño debe mantenerse operacional. Y ante un sismo muy raro, asegurar la vida, ¿no? ¿Ya? Y por último, las estructuras esenciales ante el sismo de diseño o sismo raro, la estructura debe mantenerse totalmente operacional, es decir, no sufrir daños ni en elementos estructurales ni en no estructurales, ¿no? Y finalmente, ante un sismo muy raro, operacional, ¿ya? Todo esto, esta filosofía, que tal vez hay mucha gente que no entiende, y para ponerles un ejemplo, o sea, solo es un ejemplo, ¿no?, que yo les digo. Muchas personas creen que el diseño sismo resistente de una estructura está en función del material que yo ocupo, ¿sí? De si yo ocupo acero o ocupo concreto. Algunos dicen que el acero tiene un mejor desempeño sismo resistente, ¿ya? O sea, dicen eso, ¿no? No sé si ustedes han escuchado. ¿Qué más dicen? Que la forma de construcción, efectivamente sí es la forma de construcción, como habíamos dicho, pero no consideran, la gente común que no está en nuestra rama, no sabe que los estribos deben estar a una separación máxima, que yo debo tener nodo fuerte y columna débil, ¿no? O sea, la gente continúa creyendo, ¿no?, que si yo hago en acero va a tener un mejor comportamiento que si yo hago en hormigón, ¿no? Entonces, toda esta filosofía que vemos, los niveles de comportamiento sísmico y el sismo de diseño, se resumen en factores, ¿sí? Factores que yo voy a multiplicar, factores que yo voy a considerar, que voy a meter en los programas, y ahí estoy hablando de sismos frecuentes, si estoy hablando de un sismo ocasional, si estoy hablando del sismo raro, ¿sí? Y si yo voy a hablar que la estructura va a continuar operacional, o sea, totalmente operacional. Todo esto son números, son factores, ¿sí? Entonces, ahí vamos a entrar nosotros, una vez que entendamos un poquito más. Con ejercicios numéricos también lo vamos a hacer a mano, de vigas y columnas, y luego vamos a entrar a determinar las curvas de capacidad de una columna, también la curva de capacidad de una viga. Lo vamos a hacer en el Excel y lo vamos a hacer en el ETAPS, ¿sí? Y ahí vamos a entender, porque lo importante es entender la filosofía, ¿no? Listo. Entonces, esto que estaba aquí, estos 4 niveles de desempeño, entonces, ya los vamos a hablar. Vimos ahorita el resumen de la filosofía del diseño sismo resistente. Y ahorita vamos a hablar entonces de esto. Una estructura totalmente operacional, ¿qué significa? O sea, más bien el nivel totalmente operacional. Corresponde a un nivel en el cual no ocurre esencialmente daño.
La edificación permanece completamente segura para sus ocupantes. Todo el contenido y los servicios de la edificación permanecen funcionales y disponibles para su uso. En general no requiere reparaciones, ¿ya? Ahí está descrito lo que es totalmente operacional. Ustedes saben que hay sismos como hubo recientemente, reciencito, que hace la semana anterior, ustedes sintieron ese sismo, fue bastante fuerte y creo que fue en Tungurahua. Entonces, nuestras casas, ¿qué pasó? No sufren daño. Esos son los sismos frecuentes que se generan, ¿no? Entonces, no pasó nada en las viviendas, continuamos habitando, algunos ni siquiera salen de su casita durante el sismo, ¿ya? Operacional. Entonces, ahí voy entrando ya. Operacional me dice que en este nivel se presentan daños moderados en los elementos estructurales, moderados, y en el contenido de las edificaciones, e incluso daños leves en los elementos no estructurales. Perdón. Por contenidos de la estructura, ¿a qué me refiero? Eso en los contenidos yo estoy hablando de lo que se encuentra dentro de la estructura, ¿no? Por hablar de un edificio de oficinas. ¿Qué es lo que está dentro del edificio de oficinas? Yo tendré de pronto todo lo que es de escritorio, ¿no? Cosas, contenidos de escritorio, dependiendo de la ocupación. Si estoy hablando de una fábrica, los contenidos serán esas máquinas que tienen. Si estoy hablando de hospitales, los contenidos que serán también esas máquinas de tomografías, rayos X, todo eso. Esos son los contenidos de una estructura, ¿no? Entonces me dice que yo puedo tener daños moderados en elementos no estructurales. Ahí sí ya puedo tener fisuración, ventanas rotas, por ahí. Pero o puedo tener incluso daños leves en elementos no estructurales, pero leves, ¿no? El daño es limitado y no compromete la seguridad de la estructura para continuar siendo ocupada inmediatamente luego del sismo. No obstante, los daños en algunos contenidos y componentes no estructurales pueden interrumpir parcialmente algunas funciones normales y en general requiere reparaciones menores. Ahí estoy hablando del nivel operacional, ¿no es cierto? ¿Ya? Asegurar la vida. ¿Sí? Yo puedo sufrir daños realmente en elementos estructurales y no estructurales, como pueden ver en la imagen ahí, ¿no? ¿Ya? Y puedo tener entonces daños, así como en algunos contenidos de la construcción. Me dice, puedo tener ya daños en elementos estructurales, no estructurales y contenidos. Me dice que la rigidez lateral de la estructura y la capacidad de resistir cargas adicionales ya se ven reducidas, ¿sí? ¿Cuál es la rigidez lateral? Ustedes se acuerdan que habíamos analizado nosotros ¿cómo es? Un sistema de un grado de libertad, ¿no? Habíamos hablado que la masa estaba concentrada, en nuestro caso en la losa, y la rigidez lateral la brindan los elementos de soporte, que en este caso vendrían a ser las columnas, ¿no? Entonces, como ya se ve afectada la columna, esta rigidez lateral también ya se ve afectada. Y como también la rigidez de vigas está afectada, yo ya tengo cierta incapacidad para resistir más cargas gravitacionales y también cargas sísmicas, ¿ya? Ya, pero me dice que tengo un margen de seguridad frente al colapso. Todavía puede mantenerse la estructura, ¿sí? Las personas pueden salir, se puede retirar cosas importantes, ¿no? Porque estoy asegurando de que no va a colapsar. Y aquí me dice que los daños producidos pueden impedir que la estructura sea ocupada inmediatamente después del sismo, y con lo cual yo puedo entrar ya a rehabilitar. Sí, allá debo hacer un análisis de la rehabilitación de la estructura, si puedo rehabilitar o no lo puedo realizar, ¿ya? Y próximo al colapso, como ustedes pueden ver, ahí tengo una imagen muy clara de lo que sucedió en Pedernales, ¿ya? Ahí tengo una estructura, esta es la que yo les estaba buscando y realmente no encontré cuando habíamos hablado de las irregularidades en elevación. ¿Qué es lo que pasaba con esta estructura? Esta estructura tenía aquí, funcionaba como un hotel, ¿ya? Y en la parte del piso, los dos pisos que desaparecieron, que ustedes pueden ver ahí yo tenía, aparte de que, o sea, era todo un hotel, pero como no funcionaba tal cual como hotel, en esos pisos o en ese piso que falló, le habían retirado todas las paredes, todos los elementos y le habían dejado para salón de recepciones. Y aparte de que lo habían dejado para salón de recepciones, habían reducido la columna en altura, porque se acuerdan que nosotros teníamos columnas más anchas y luego podemos ir disminuyendo en la parte superior. Aparte de que le habían disminuido la rigidez, debido a mampostería, le habían disminuido las secciones, ¿ya? Entonces, evidentemente viene el sismo, se encuentra en la parte más débil y ahí le rompe, ¿no? Entonces, esta es una estructura que evaluaron si realmente podía ser rehabilitada o tenía que ya derrocarse, ¿no?
finalmente se derrocó esta estructura porque haciendo un análisis de costos entre rehabilitar o derrocar, era mucho mejor derrocar, ¿no? Rehabilitación, de todas maneras, los pisos de arriba tenían que retirar, ¿no? Entonces finalmente se derrocó la estructura, ¿no? Entonces ahí me dice, ¿no? Prevención al colapso. La degradación de la rigidez lateral y la capacidad resistente del sistema compromete la estabilidad de la estructura aproximándose al colapso. Los servicios de evacuación pueden verse interrumpidos por fallos locales, ¿no? Aunque los elementos que soportan las cargas verticales continúan en funcionamiento. Bajo estas condiciones, la estructura es insegura para sus ocupantes y el costo de su reparación puede no ser técnicamente variable desde el punto de vista económico, ¿ya? Entonces, bueno, habíamos visto, ¿no? Los servicios de evacuación se pueden ver interrumpidos por fallos locales, aunque los elementos que soportan las cargas verticales continúan en funcionamiento. Bajo estas condiciones, la estructura es insegura para sus ocupantes y el costo de reparación puede ser no técnicamente viable desde el punto de vista económico, ¿no? Entonces, durante el sismo del 2016, realmente se convirtió en algo, de todas las desgracias siempre viene algo positivo, ¿no? Se convirtió en algo que permitió ver a la ingeniería y abrirle un poco los ojos, un poco nada más, ¿no? A los ingenieros de cómo se estaban diseñando y construyendo las estructuras, ¿no? Seguridad de vida. Hubieron muchas edificaciones, no tengo las imágenes aquí, ya les voy a buscar, ¿no? Pero hubieron muchas edificaciones que pudieron ser rehabilitadas, ¿sí? Que era más beneficioso rehabilitar la estructura antes que derrocar, y de eso habían estructuras de 10, 12 pisos que estaban frente a las playas y que servían como para vacacionar, ¿no? Entonces arrendaban estos departamentos en vacaciones de la gente y fue mucho más productivo rehabilitar. Claro que los costos bastante elevados en el tema esto. Si yo voy a hablar de rehabilitación de estructuras, les digo que, por ejemplo, en indirectos, los ingenieros le ponen el 100% más, ¿sí? Nosotros decimos que en costos indirectos nosotros ponemos más o menos un 25% y esa es la ganancia del ingeniero, dependiendo de eso le ponen 18, 20, 25, dependiendo del pato, como saben decir, y esa supuestamente es la ganancia, pero en indirectos le ponen, no sé si del 100, el 100000 creo que les dije, porque uno nunca sabe con qué se va a topar, ¿ya? Y hubieron estructuras que realmente debieron ser derrocadas, como estas durante el sismo del 2016, no podían ser rehabilitadas, ¿ya? Todo eso se hace una evaluación. Esto de rehabilitación de estructuras también es muy interesante, pero nosotros cuando vamos a trabajar con rótulas plásticas y todo esto, un análisis pequeñito del análisis no lineal, porque ya para entrar a esto también sí es bastante interesante, ¿ya? Entonces, una vez hablado de la parte introductoria de lo que es el análisis no lineal, ¿ya? Vamos a ver cuál es el comportamiento de las secciones de hormigón armado, que también nos expusieron los compañeros la semana anterior, ¿no? ¿Y a qué se entiende por el comportamiento de una sección armada? Me dice que es la manera que estas secciones responden ante ciertas solicitaciones o cargas impuestas por factores externos, especialmente los sismos de diferente magnitud y los posibles daños que pueden producirse en los elementos, ¿no? Nosotros tenemos ciertos comportamientos ante cargas gravitacionales y también ante cargas sísmicas de los elementos, ya sea de vigas o de columnas, ¿no? Los principales aspectos de interés práctico en el comportamiento de una estructura van a ser la resistencia de la estructura, es decir, la magnitud de las cargas con una distribución dada que causarán la falla en la estructura y las deformaciones que sufrirá estos elementos estructurales, que nosotros lo traducimos en deflexiones y agrietamientos, que van a presentarse en la estructura cuando éste está cargado bajo condiciones de servicio. ¿Listo? ¿Qué más vamos a ver? ¿Cuáles son los materiales tradicionales en la construcción? Primero esto, ¿no? Y ya luego vamos a entrar a tipos de fallas. Y vamos a entrar también a unos cálculos, ¿no? Sabemos nosotros que los más utilizados en la construcción son hormigón y acero estructural. ¿Cuáles son las características del hormigón? Nosotros sabemos que el hormigón tiene la capacidad de resistir a compresión, una gran capacidad de resistir a compresión y una baja resistencia a la tracción, ¿ya? La resistencia a la tracción está en el orden de la 10ª parte de la resistencia a la compresión, o sea, muy poquito, ¿no es cierto?
La resistencia a la tracción es muy variable, lo que no brinda valores confiables para considerar en los procedimientos de cálculo. Como no sabemos cuál va a ser esta resistencia a la tracción del concreto, mejor no se la considera, ¿no? Y decimos que el concreto trabaja con presión. Y cuando aparece ya la primera fisura en los elementos estructurales, esta resistencia a tracción del concreto desaparece totalmente. Aparece la primera fisura y se pierde la capacidad de resistencia a tracción del concreto. En el caso de una sección de hormigón armado se debe diferenciar dos puntos del hormigón, el concreto confinado y el concreto no confinado. El concreto confinado es el que está envuelto por la armadura transversal, ¿sí? Por los estribos que nosotros le llamamos y a este le decimos el núcleo. Ese es el concreto confinado. Y el no confinado es el que se queda fuera de la sección transversal, que nosotros le llamamos el recubrimiento. ¿Listo? Y esto es fundamental porque el concreto no confinado obviamente tendrá una menor resistencia, como pueden ver en esa curva de capacidad, muy pequeñita la resistencia del concreto no confinado, mientras que la del concreto confinado es mucho mayor, porque ahí están interactuando los dos materiales, ¿no? Concreto y acero. ¿Ya? Con el acero estructural, características. El comportamiento mecánico del acero se analiza a través de los ensayos de tracción. ¿Ya? Lo que llevará a incrementar las secciones de las probetas. Esto no mucho, ¿no? La forma del diagrama de tensiones de formación del acero presenta un periodo elástico. Es de esto les estoy hablando, ¿no? Esta es la curva del comportamiento del acero que ustedes ya han visto en ensayo de materiales. Tenemos nosotros nuestros puntos. El punto de fluencia, ¿ya? De ahí viene un punto de la zona de fluencia donde no incrementa la tensión, pero las deformaciones sí incrementan. Tenemos también un punto máximo de resistencia y tenemos un esfuerzo último, el esfuerzo máximo y el esfuerzo último. Tenemos la zona elástica, que es esta zona de proporcionalidad hasta el punto de fluencia, y tenemos aquí una zona inelástica, ¿ya? Cuando ya ha pasado la fluencia hasta el punto de rotura. Bueno, esto más que nada, aquí está la traducción de esta gráfica de acá, ¿no? En palabras. ¿Qué más debemos saber? Esto ya se saben de memoria, el módulo de elasticidad del acero es a 2.100.000 kilogramos por centímetro al cuadrado. Listo, y esto también lo vamos a utilizar en los cálculos, ¿no? Estos son los comportamientos. Y ahí vienen los tipos de falla en las secciones de hormigón armado. Yo tengo 3 tipos de falla, que también ustedes ya debieron haberlos estudiado, pero les vamos a hablar. En el análisis de las secciones de hormigón armado es muy importante conocer el tipo de falla que pueden tener los elementos. Ya, entre otras cosas, estos tipos de falla dependen fundamentalmente de la cantidad de acero, ¿no? Y si el acero fluye antes o después de que el concreto falle. Por lo tanto, la naturaleza de la falla está determinada por la cuantía de refuerzo y tenemos 3 tipos de falla, ¿ya? Y esto ya lo habíamos hablado cuando nosotros hicimos el predimensionamiento de los elementos estructurales. Va a determinar la cantidad de refuerzo, determina el tipo de falla. ¿Listo? Tengo 3 fallas. La falla por tensión, la falla por compresión y la falla balanceada. ¿Listo? La falla por tensión. Como ustedes pueden ver las imágenes, ahí ya tengo fallas por tensión. Me dice que el acero fluye y el elemento exhibe una falla dúctil. Se aprecian grandes deflexiones y rajaduras antes del colapso, lo cual alerta a los usuarios acerca del peligro inminente. Y estas secciones están llamadas subreforzadas, ¿no? Entonces, ¿qué podemos ver? Esta es la falla deseable y esta es la falla que nosotros buscamos cuando diseñamos, ¿no? Cuando yo tengo secciones subreforzadas o las cuantías de acero son las adecuadas, lo que va a fallar, lo primero van a generarse desprendimientos en el concreto y como lo decía, esto le da a los usuarios la idea de que algo está sucediendo, de que va a fallar y les permite salir de la estructura, ¿no? Entonces esta es la falla que nosotros buscamos, que trabaje, que falle por tensión. Esto tengo en columnas, ¿no? Se forma la diagonal de tensiones aquí en las columnas. Y en vigas también se forman estas diagonales, diagonal de tensiones, ¿no? Listo. Tengo la falla por compresión. Y estas son las fallas que nosotros no buscamos. Estas son fallas explosivas. Me dice que el acero no tiene oportunidad de fluir y el concreto falla repentinamente. ¿Cuándo sucede esto? Cuando las secciones son sobre reforzadas. ¿Qué quiere decir? Que yo he colocado demasiado acero en el elemento estructural. Y esto, ¿cuándo sucede? Generalmente, si ustedes ya entran en el ámbito de la construcción, sobre todo las construcciones informales, ¿no? Construcciones informales yo he visto
que los maestros lo que hacen es irle metiendo acero en las vigas de los aceros que les sobran, le van metiendo y le dicen al dueño que le están reforzando más porque le están metiendo más acero, ¿no? Entonces eso hay que tener cuidado en una obra, que se hagan este tipo de cosas. Y en el diseño mismo ustedes ya habían visto que yo debo poner una cierta cantidad de acero en función a la cuantía balanceada. ¿Ya? Me dice que ahí podemos ver, ¿no? Fallas explosivas. Ustedes pueden ver cómo se produce la falla explosiva en columnas. Se pandean, o sea, no resisten los aceros y empiezan a pandearse. Y no tienen un comportamiento dúctil más que nada. En el diseño nosotros debemos evitar este tipo de fallas. Y tengo finalmente la falla balanceada. Como pueden ver la imagen, en la falla balanceada se supone que el acero y el concreto empiezan a fluir al mismo tiempo, ¿no? Esto sería lo óptimo, ¿no? Pero en base a esta falla balanceada, yo voy a calcular o voy a diseñar un elemento. Ya se produce cuando el concreto alcanza la deformación unitaria última, que es igual a 0.003. Esta es la deformación última del concreto. Y recordarán este numerito porque en los ejercicios que vamos a realizar vamos a entrar con estos números, ¿no? Ya, me dice que para cada sección existe una cuantía única de acero que ocasiona una falla balanceada, la que se denomina cuantía balanceada o básica. Si la sección contiene una mayor cantidad de refuerzo, fallará por compresión, y si contiene menos cantidad de refuerzo, la falla será por tracción o por tensión, que es la falla óptima que nosotros buscamos, ¿no? Listo, entonces tengo estos tres tipos de fallas. Como esta clase era solamente teórica, estas dos clasecitas que yo les fusioné solo teórica, vamos a hacer un pequeño taller en clase, ¿no? Dos talleres lo van a realizar en clase, pero realmente sería en casa. Yo les subo al aula virtual y ustedes suben el día de mañana, o sea, suben hasta mañana que nos volvemos a ver. Vamos a hablar un poco de esto y luego vamos a entrar a realizar unos ejercicios para determinar el tipo de fallas en los elementos estructurales. Pero para esto yo necesito que ustedes lean el capítulo 21 de la ACI, que ya les voy a subir, y también lean este artículo sobre tipos de fallas, ¿no? Entonces me dice, el taller en clase que van a realizar. Van a leer el artículo completo y responder las siguientes preguntas. ¿Cuáles son los principales motivos que ocasionan las fallas en elementos estructurales? Y estas 6 preguntas que están aquí, lo van a realizar en Word y lo van a subir en PDF, ¿no? Van a leer, ya les voy a mostrar cuál es esperen un segundito. Ya les voy a mostrar que es de la CI, por eso les pido que saquen unos valores de la CI, porque para los ejercicios necesito que me entiendan de dónde yo saco esos valores. Entonces eso está en el ACI, ¿no? Entonces esto lo van a realizar igual en grupos. Aquí yo tengo las fallas más comunes en las estructuras de concreto reforzado y de mampostería. Estaba bastante interesante porque yo quiero que ustedes entiendan y con las imágenes vayan comprendiendo la importancia que nosotros como ingenieros tenemos al momento de diseñar estructuras, ¿ya? Aquí tengo antes del sismo de 1957, ustedes van a leer, aquí creo que me habla de las losas planas. Miren cómo falla, ¿ya? Sí, es de las losas planas, o sea, no queda nada. Ustedes van a ir leyendo, ¿no? Aquí tengo, miren, estaba soportada toda esa masa por 3 columnas y miren cómo falló, ¿no? Por 3 columnas, toda la masa. Todo eso lo van a leer, aquí tengo la diagonal de tensiones, aquí mismo como pueden ver, desintegración de la columna, fallas explosivas, ya, desconchamiento, bueno, todo lo van a leer. Este es el artículo que yo les voy a subir al aula virtual. Algunas de las preguntas que están en la diapositiva están aquí, ustedes tienen que leer para responder esas preguntas. Bastante interesante, la verdad. Por eso más les compartí porque era súper interesante. Por ahí hay una de lo que habíamos hablado, esta torsión. Había una de la masa, ¿sí? Por ejemplo, esto que habíamos hablado nosotros de pisos blandos. Lo básico, ¿qué es lo que hacemos las estructuras? En la parte de abajo hacen parqueaderos y en la parte de arriba ya viene toda la estructura, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Miren cómo falla. En la parte más débil, ahí rompe el sismo, ¿no? Cuando tenemos parqueaderos. Igual aquí, ahí también pisos blandos. Pueden ver cómo va fallando, ¿no? Ahí fijo fallan las columnas de la parte inferior, el nudo, más bien el nudo, no la columna, sino el nudo, ¿ya? Todo eso ustedes lo van a leer. Este es el taller número 1, que lo van a realizar una vez concluida la clase, ¿no? Y el taller número 2, igual les voy a subir, es el capítulo 21 de la CI. ¿Ya? Ahí tengo unos factores de reducción de resistencia. Entonces, déjenme ver igual si le abro capítulo 21.
Ya, solamente el capítulo 21. Si ustedes tienen todos los... ¿Sí? Los dos talleres son grupales, dije. Sí, los dos son grupales. Prácticamente sería un solo deber, ¿no? Van a escribir taller 1, responden taller 2 y responden en un solo documento. Están algunas preguntas igual en la presentación porque yo quiero que lean. Aquí tengo los factores de reducción, ¿sí? De acuerdo si estoy hablando de momentos axiales, si estoy hablando de cortante, de dónde yo saco esos valores. Porque luego cuando entremos a determinar la rótula plástica también necesito este factor de cortante, ¿no? Todo eso, o sea, para que sepan en dónde está. Aquí está igual estos factores de acá, esta gráfica de aquí. Como les digo, ahí está la resistencia última del concreto, 0.003. Entonces esto me van a leer y van a responder las preguntas del taller. Los dos talleres, ¿sí? 1 y 2. En base a la clase que les di y en base a los documentos que está ahí. Y el día de mañana entonces entramos con estos cálculos numéricos que los voy a desarrollar a mano porque es bastante sencillo. Podríamos hacer en el Excel también, pero en realidad es muy sencillo, ¿ya? Y ahí nosotros determinamos entonces qué tipo de falla se va a presentar, por ejemplo, en este elemento estructural. Está en función de la cuantía de acero. Yo tengo una sección de concreto, me dice que tengo una base de 30 y una altura de 50 centímetros y tengo 3 barras de 22 milímetros. Entonces esa es la cuantía y depende de esta cuantía el tipo de falla. Tengo otro ejemplo también porque ahí vamos a determinar, ¿no? ¿Ya? Y el otro ejemplo vendría a ser este, ¿no? Yo tengo una sección más pequeña, una altura de 40, una base de 25, pero ya tengo 5 varillas. Y ahí vamos a ver entonces la importancia de esta cuantía de acero, cómo van a ser las fallas que nosotros tenemos. Listo. Eso es todo lo que vamos a ver el día de hoy. Sí, verán, y ahorita les abro un ratito. Ahorita les abro. Verán. Es que eso ya lo vamos a hacer. O sea, yo les hablé esta de introducción, pero sí lo vamos a hacer. Ya les comparto ahorita. Aquí tengo el código ASCE que también les voy a compartir. Ya. Esta es la curva de capacidad. Es que este tema lo vamos a abordar luego. Por eso ahorita solo les di una introducción. Esto lo vamos a abordar luego y lo vamos a calcular. Vamos a dibujar esta curva. Vamos a definir estos límites de ocupación. Todo lo vamos a definir. Pero ya les doy el adelanto. Yo tengo, esta es la curva de capacidad del código ASCE. Yo tengo 5 puntos. El punto A, que es el inicial, el B, que es el punto de fluencia, el punto C, que ya viene a ser el último, el momento último, el D y el E, que son la remanencia, ¿ya? La ductilidad en esta curva de capacidad, desde el punto B al punto C, ahí está lo que yo les dibujé, ¿no? El punto B es el de fluencia, entonces aquí va a estar el momento de fluencia y la rotura de fluencia, la rotación de fluencia en el eje de las X, ¿no? Y el C es el último, donde voy a tener mi momento último en el eje de las Y y la rotación última en el eje de las X. Esa es la curva de capacidad. La ductilidad es la diferencia, ¿no?, entre este C y el punto B. Y es de la letra A. Esa es la ductilidad del elemento. Entonces, esta ductilidad, mientras mayor sea este valor de ductilidad, estoy hablando de que mi elemento va a resistir mucho más. Va a resistir más deformaciones sin necesidad de incrementar los esfuerzos. Esa es la ductilidad, ¿no? La capacidad de deformación. Mientras mayor sea esa capacidad que yo le dé al elemento, estoy hablando de un mejor diseño. Si es muy pequeñita, ¿qué quiere decir? Que apenas viene el sismo se va a romper ese elemento, ¿ya? Todo eso vamos a calcular. Entonces, ahorita vamos a entrar solo al tipo de falla del día de mañana. Pero ya la ductilidad ya venimos la siguiente semana, vamos a diseñar estas curvas de capacidad. La siguiente semana, ya las siguientes semanas. Y esta B es la ductilidad total, ¿sí? Entonces viene a medirse desde el punto B, que es el de fluencia, cuando ya fluye el acero, si ustedes recuerdan, ¿no? Fluye el acero. Entonces el de fluencia hasta esta remanencia, hasta este punto remanente. Porque luego del momento último, cuando ya es la última capacidad, viene un poquito más, como ustedes pueden ver, baja totalmente la resistencia en el punto D y en el punto E. Baja totalmente, pero todavía tengo un saldo, un poquito que me va a aguantar hasta que totalmente colapse, ¿no? Entonces esa es la ductilidad total, desde la fluencia hasta el punto de remanencia, donde ahí sí ya llegó, o sea, hasta ahí murió el elemento que yo estoy analizando, ¿no? Entonces eso es en sí el análisis no lineal, pero esto lo vamos a seguir determinando ahorita, no, sino que ya las próximas